en las torres de cristal de la Ciudad de México, donde el poder se mide en millones y los corazones se blindan con frialdad. Fernando Aguilar creía que lo tenía todo, pero una noche de tormenta, una emergencia desesperada, lo llevará hasta la puerta de una casa humilde, donde descubrirá que una empleada doméstica posee algo que su fortuna jamás pudo comprar: la capacidad de convertir una mansión vacía en un hogar lleno de amor. Sin embargo, cuando el pasado regrese con secretos devastadores y una traición que amenaza con destruir todo lo que ha comenzado a valorar, Fernando deberá elegir entre el mundo que siempre conoció y la única mujer que ha logrado despertar su corazón dormido, una historia donde el verdadero precio del amor no se paga con dinero, sino con la valentía de arriesgar todo por una segunda oportunidad. El cristal del ventanal reflejaba la silueta de Fernando Aguilar contra el amanecer dorado que se extendía sobre la Ciudad de México. Desde el piso 42 de su penthouse, la ciudad parecía un tablero de ajedrez donde él movía las piezas a su antojo. Sus dedos tamborileaban sobre la superficie fría del mármol, mientras revisaba los contratos que determinarían el destino de cientos de empleos ese día. «Buenos días, señor Aguilar», murmuró hacia el vacío, imitando el saludo que jamás escucharía en esa torre de cristal y soledad. El café se enfriaba en la taza de porcelana italiana, intocado. Como tantas cosas en su vida, Fernando había perfeccionado el arte de existir sin vivir, de respirar sin sentir. Cada mañana seguía el mismo ritual: despertar a las 5, revisar los mercados asiáticos, ducharse en exactamente 12 minutos y desayunar mientras leía informes que convertía en millones con la frialdad de un cirujano. El teléfono vibró sobre la mesa de caoba. Patricia Mendoza, su socia, con la puntualidad de un reloj suizo. «Fernando, la reunión con los japoneses se adelantó. ¿Estás listo para cerrar el trato del siglo?» Su voz tenía esa modulación perfecta que había aprendido en los mejores colegios de Suiza. «Siempre estoy listo, Patricia. Es lo único que sé hacer». Cortó la llamada y observó su reflejo en la pantalla negra del dispositivo. 42 años. Exitoso, respetado, temido y completamente vacío. Al otro lado de la ciudad, donde las casas se apiñaban como flores silvestres buscando el sol, Mariana Torres despertaba con el primer canto del gallo del vecino. Sus pies descalzos tocaron el suelo de cemento pulido, y por un momento cerró los ojos para agradecer por un día más. «Mami, ya es hora». La voz adormilada de Valentina se filtró desde la habitación contigua. «Todavía no, mi amor, duérmete un poquito más», susurró Mariana, ajustándose el chal sobre los hombros antes de dirigirse hacia la cocina. La casa olía a café de olla y tortillas recién hechas. Doña Carmen, su madre, ya estaba sentada en su silla de mimbre, las manos artríticas trabajando con paciencia infinita en el tejido que nunca parecía terminar. «Mija, soñé otra vez con tu papá», dijo la anciana sin levantar la vista. «Me decía que no te preocuparas tanto por nosotras». Mariana sonrió mientras encendía la estufa. Los sueños de su madre eran su manera de mantener viva la esperanza, y ella jamás tendría el corazón de contradecirla. «¿Cómo amaneció del dolor, mamá?» «Ahí andamos, hijita. Cada día es una bendición, con dolor o sin él». El agua hirvió y Mariana preparó el té de manzanilla que aliviaba las articulaciones de doña Carmen. Sus manos se movían con la precisión de quien ha perfeccionado el arte de cuidar, de amar sin condiciones, de encontrar belleza en la simplicidad. Valentina apareció en la cocina frotándose los ojos, su cabello negro como la noche enredado sobre los hombros delgados. «Mami, ¿hoy vas a la casa del señor Rico?» «A trabajar, sí, mi amor. Y no es el señor Rico, es el señor Aguilar», corrigió Mariana con gentileza. «Recuerda que todas las personas merecen respeto, sin importar cuánto dinero tengan. Pero ¿por qué estás siempre tan triste? La vez que lo vi, parecía que había perdido algo muy importante». Mariana se detuvo con la cuchara a medio camino hacia la taza. La sabiduría infantil de Valentina a veces la sorprendía. Era cierto, Fernando Aguilar tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero en sus ojos había una tristeza tan profunda que ni los trajes más caros podían ocultar. «A veces, mijita, las personas que tienen mucho por fuera tienen muy poco por dentro», explicó acariciando el cabello sedoso de su hija, «y eso los pone tristes. Nosotras tenemos mucho por dentro». Mariana miró alrededor de su humilde hogar, las paredes pintadas con sus propias manos,
las fotografías familiares que contaban historias de amor y pérdida, el altar improvisado donde una vela siempre permanecía encendida, la mesa donde jamás faltaba un plato extra para quien llegara con hambre. Sí, mi amor, tenemos tanto que a veces no nos cabe en el pecho. Valentina sonrió y se acurrucó en los brazos de su madre. En ese momento, Mariana supo que era la mujer más rica del mundo. Una hora después, mientras se dirigía hacia el distrito financiero en el autobús que la transportaría a otro universo, Mariana no podía imaginar que ese día, dos mundos que parecían eternamente separados, estaban a punto de colisionar de una manera que cambiaría para siempre el destino de ambos. El autobús se detuvo frente al imponente edificio de cristal y acero donde Fernando Aguilar construía su imperio de soledad, sin saber que la mujer que estaba a punto de entrar por la puerta de servicio llevaba consigo algo que él había perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de convertir una casa en un hogar. Las nubes se arremolinaban sobre la Ciudad de México como presagios de tinta negra, transformando el día en una sinfonía de grises amenazantes. Fernando ajustó su corbata de seda italiana, mientras observaba desde el ventanal de la sala de juntas cómo los primeros rayos zigzagueaban entre los rascacielos. Los pronósticos no mentían, murmuró Patricia, acercándose con sus tacones repiqueteando sobre el mármol. Parece que tendremos una tormenta memorable. Fernando asintió sin apartar la vista del horizonte. Algo en su pecho se agitaba con la misma inquietud del viento que comenzaba a sacudir las palmeras del boulevard. Era como si el universo le susurrara que nada sería igual después de esa tarde. La reunión con los inversionistas japoneses transcurría con la precisión de un reloj suizo. Cifras, proyecciones, garantías, el baile ritual del dinero que Fernando dominaba con maestría, pero cada trueno que resonaba en el exterior parecía interrumpir sus pensamientos, llevándolos hacia territorios inexplorados de su memoria. El teléfono vibró sobre la mesa, con una urgencia que helaba la sangre. Fernando reconoció el número del colegio privado de Andrés y sintió cómo se le erizaban los vellos de la nuca. «Señor Aguilar, necesitamos que venga inmediatamente». La voz de la directora temblaba. «Andrés está en crisis, no podemos calmarlo, el mundo se detuvo». Los inversionistas japoneses, Patricia, los millones en juego, todo se desvaneció como humo ante la imagen de su hijo en peligro. «Disculpen, es una emergencia familiar», anunció, levantándose con una palidez que no pasó desapercibida. Patricia intentó detenerlo. «Fernando, la reunión. La reunión puede esperar. Mi hijo no». La lluvia caía como proyectiles líquidos contra el parabrisas del Mercedes, convirtiendo las calles en ríos furiosos. Fernando conducía con las manos tensas sobre el volante, maldiciendo el tráfico que se había vuelto un laberinto imposible. Su chofer había salido temprano por una emergencia médica, dejándolo a merced de sus propias habilidades de conducción, oxidadas por años de comodidad. Encontró a Andrés en la enfermería del colegio, encogido como un pajarito herido, con los ojos vidriosos y la respiración entrecortada. El muchacho de 15 años, que normalmente proyectaba la rebeldía típica de su edad, parecía haberse encogido hasta convertirse en el niño asustado que Fernando había olvidado, que seguía existiendo bajo la fachada adolescente. No puedo respirar, papá», jadeaba Andrés, con las manos temblorosas. Es como si el mundo se estuviera acabando. Fernando se arrodilló junto a la camilla, sin importarle que su traje de $3,000 se arrugara. Por primera vez en años, el dinero no podía solucionar lo que realmente importaba. No había cheque que pudiera firmar para curar el pánico que consumía a su hijo. «Tranquilo, mijo, estoy aquí», susurró, usando una palabra que no había pronunciado desde la muerte de Elena, su esposa, pero sus manos de empresario, acostumbradas a firmar contratos y estrechar acuerdos millonarios, temblaban inútiles ante la fragilidad de su propio hijo. Los ataques de ansiedad de Andrés se habían vuelto más frecuentes, pero Fernando siempre había delegado su manejo a terapeutas y médicos privados, como si el amor paternal fuera otro servicio que se pudiera tercerizar. La tormenta arreciaba afuera, y Fernando supo que no podía llevar a Andrés a casa en ese estado. El muchacho necesitaba algo que él no sabía cómo dar: confort, paz, el tipo de tranquilidad que no se compraba en las boutiques más exclusivas de Polanco. Entonces, como un rayo de claridad en medio del caos, recordó algo: una conversación casual en la oficina,
Cuando Mariana había mencionado con preocupación genuina que Andrés parecía un niño que carga con muchas tristezas, sus palabras habían resonado en él durante días, porque eran las primeras en años que alguien se refería a su hijo no como el heredero Aguilar, sino simplemente como un niño que necesitaba cuidado. «Vámonos de aquí», decidió, cargando a Andrés hacia el automóvil. «Conozco un lugar donde podremos refugiarnos». Mientras conducía a través de calles inundadas hacia un barrio que jamás había visitado, Fernando no podía imaginar que estaba a punto de descubrir algo que había perdido junto con Elena. La diferencia entre una casa y un hogar, entre existir y vivir, entre el eco vacío de la riqueza y el abrazo cálido de la humanidad auténtica, la dirección de Mariana estaba guardada en los archivos de recursos humanos. Pero mientras navegaba entre charcos y semáforos intermitentes, Fernando se preguntó si no estaría cruzando una línea invisible que separa para siempre dos mundos que jamás debieron encontrarse. La puerta de madera pintada de azul turquesa se abrió como un portal hacia otro universo. Mariana apareció en el umbral con un delantal floreado y las manos aún húmedas de lavar los platos, pero su expresión de sorpresa se transformó instantáneamente en preocupación maternal al ver a Andrés temblando en los brazos de Fernando. «Dios mío, ¿qué pasó?», exclamó sin dudar ni un segundo antes de hacerlos pasar. «Rápido, tráigalo adentro». Fernando había imaginado este momento de 1000 maneras durante el trayecto, pero nada lo había preparado para el impacto sensorial que lo golpeó al cruzar el umbral. El aroma a canela y chocolate caliente se mezclaba con el incienso de copal que doña Carmen encendía cada tarde. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares que contaban historias de bautizos, cumpleaños y graduaciones, creando un mosaico de amor que convertía cada rincón en un abrazo. «Señor Aguilar, ponga a Andrés en el sofá», indicó Mariana con una autoridad natural que jamás había mostrado en la oficina. «Valentina, mijita, ve a poner agua a hervir para un té de tila». Valentina, que había estado dibujando en su mesita de plástico, obedeció inmediatamente, pero no sin antes acercarse a Andrés con la curiosidad inocente de sus 8 años. «¿Te duele algo?», preguntó poniendo su manita sobre la frente del muchacho. «Mi abuelita dice que cuando nos duele el corazón es porque necesitamos más abrazos». Andrés la miró con ojos vidriosos, pero por primera vez en horas, su respiración comenzó a calmarse. Había algo en la simplicidad de esas palabras que llegaba donde ningún sedante había logrado tocar. Doña Carmen se acercó despacio, sus pasos pausados por la artritis, pero con una dignidad que llenaba el pequeño espacio, se sentó junto a Andrés y comenzó a hablarle en voz baja, en un español melodioso salpicado de palabras náhuatl que su abuela le había enseñado. «Los jóvenes de ahora cargan con prisas que no les pertenecen», murmuró tomando las manos de Andrés entre las suyas. «Pero aquí el tiempo camina diferente, mijo. Aquí no hay relojes que nos persigan». Fernando observaba la escena como un extraño en su propia vida. Mariana se movía por la casa con una gracia natural, preparando el té, acomodando cojines, creando un círculo de confort alrededor de Andrés que ninguna terapia privada había logrado conseguir. Sus gestos no eran los de una empleada tratando de impresionar a su jefe, eran los de una madre, extendiendo su instinto protector hacia un niño que lo necesitaba. «¿Desde cuándo tiene estos ataques?», preguntó Mariana, sentándose en el suelo junto al sofá mientras ofrecía la taza humeante a Andrés. Fernando se sintió expuesto, como si esa pregunta simple revelara años de ausencia emocional, desde que murió su madre, pero se han intensificado últimamente. «Los niños sienten las tormentas antes que nosotros», comentó doña Carmen, sin dejar de acariciar el cabello de Andrés. «En el cuerpo, en el corazón, este muchachito necesita tierra firme bajo los pies». «No entiendo», admitió Fernando, y esas 2 palabras contenían la confesión más honesta que había hecho en años. Mariana lo miró con una mezcla de compasión y determinación. «Los jóvenes necesitan saber que pertenecen a algún lugar, señor Aguilar, que hay personas que los van a querer sin condiciones, que van a estar ahí cuando el mundo se sienta demasiado pesado, pero yo le doy todo lo que necesita. La mejor escuela, terapeutas, actividades». «¿Y cuándo fue la última vez que cenaron juntos?», preguntó Mariana con gentileza, sin un ápice de reproche en su voz. «¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a platicar sin hablar de calificaciones o responsabilidades?». El silencio de Fernando fue más elocuente que cualquier respuesta.
Valentina, que había estado escuchando con la seriedad de una adulta en miniatura, se acercó a él. ¿Quiere que le enseñe mis dibujos?, ofreció. Cuando estoy triste, dibujar me ayuda a sacar las nubes grises de adentro. Fernando se encontró sentado en el suelo de cemento pulido, rodeado por los dibujos de Valentina, mientras Andrés dormitaba en el regazo de doña Carmen. Mariana había desaparecido en la cocina y ahora regresaba con un plato de quesadillas recién hechas que llenaron la casa de un aroma que despertó recuerdos enterrados de su propia infancia. Mi mamá dice que la comida hecha con amor sabe diferente, explicó Valentina, mordiéndose una quesadilla. «Es cierto que usted tiene una casa muy grande». «Sí, muy grande», respondió Fernando, dándose cuenta por primera vez de que grande no necesariamente significaba hogar. «¿Pero tiene dónde dibujar en el suelo?». Fernando miró alrededor. Las paredes de esa casa humilde irradiaban más calor que su penthouse de lujo infinito. Aquí no había arte carísimo colgado con precisión milimétrica, sino dibujos de niña pegados con cinta adhesiva. No había muebles de diseñador, sino una mecedora de mimbre donde 3 generaciones habían encontrado consuelo. No había silencios opresivos, sino el murmullo constante del amor vivido día a día. Cuando la tormenta finalmente amainó y Fernando supo que era hora de partir, Andrés se veía como un niño diferente. Sus ojos habían recuperado la claridad y por primera vez en meses sonrió genuinamente. «¿Podemos volver?», preguntó mientras subían al Mercedes. Fernando miró hacia la ventana donde Mariana se despedía con la mano, con Valentina en brazos y doña Carmen sonriendo desde su mecedora. En esa imagen encontró algo que había estado buscando sin saberlo, la definición exacta de lo que había perdido cuando Elena murió, y él decidió que era más seguro no volver a sentir. «Sí», prometió, y por primera vez en años, esa palabra contenía más que una simple respuesta. Contenía esperanza. Los lunes en la oficina de Fernando Aguilar habían adquirido una textura diferente, como si alguien hubiera ajustado la temperatura de su alma algunos grados hacia la calidez. Por primera vez en años, no se encerraba inmediatamente en su despacho de cristal blindado, sino que se detenía en el área de trabajo donde Mariana organizaba los archivos con la misma precisión que usaba para ordenar su hogar. «Buenos días, Mariana», saludó notando cómo ella alzaba la vista sorprendida por el cambio de tono. «¿Cómo amaneció doña Carmen?». La pregunta simple provocó una sonrisa que transformó completamente el rostro de Mariana. «Mejor, gracias por preguntar, señor Aguilar. El té que le recomendó Andrés para la artritis le ha ayudado mucho». Fernando se detuvo. «¿Andrés recomendó un té?». «Sí, me llamó ayer en la tarde. Dice que investigó en internet sobre remedios naturales para la artritis y quería asegurarse de que estuviéramos cuidando bien a mi mamá». Un nudo de emoción se formó en la garganta de Fernando. Su hijo, el mismo muchacho que parecía vivir conectado a audífonos y videojuegos, había tomado la iniciativa de cuidar a alguien más. Era como descubrir que una planta que creías marchita había estado floreciendo en secreto. «¿Y Valentina? ¿Cómo va en la escuela?». Mariana lo estudió con curiosidad. 3 semanas atrás, Fernando Aguilar era un hombre que medía las conversaciones en segundos y los silencios en productividad. Ahora preguntaba por su familia como si genuinamente le importara la respuesta. «Muy bien. Ayer me dijo que quiere ser doctora para curar a los niños que se ponen tristes como Andrés. Es una niña muy especial», murmuró Fernando, recordando cómo los ojos oscuros de Valentina habían visto directo al corazón de su hijo, cuando los adultos solo veían rebeldía. Patricia Mendoza observaba estos intercambios desde su oficina con la precisión de un halcón. Había notado los cambios sutiles. Fernando ya no trabajaba hasta las 10 de la noche. Había cancelado 2 cenas de negocios por compromisos familiares. Y más preocupante aún, parecía haber desarrollado una obsesión inexplicable por el bienestar de su personal de limpieza. «Fernando, necesitamos hablar», anunció irrumpiendo en su oficina con la determinación de quien ha identificado una amenaza. «Los inversionistas japoneses están impacientes. Cancelaste la reunión de seguimiento, que ahora quieren respuestas». Fernando levantó la vista de unos documentos que había estado firmando con inusual lentitud, como si su mente estuviera en otro lugar. «Los japoneses pueden esperar. Hay cosas más importantes que los negocios». Patricia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
Fernando Aguilar acababa de decir que había cosas más importantes que los negocios. ¿Cómo qué?, preguntó, tratando de mantener un tono casual. Como Andrés, como la familia. Fernando, tu familia eres tú y Andrés estará mejor cuando tengamos asegurada su herencia con estos contratos. Pero Fernando ya no la escuchaba. Estaba recordando la noche anterior, cuando había llegado a casa y encontrado a Andrés en la cocina, intentando preparar quesadillas siguiendo las instrucciones que Mariana le había dado por teléfono. El muchacho había estado concentrado, feliz haciendo algo tan simple como cocinar, y por primera vez en años, Fernando había visto a su hijo como algo más que un problema por resolver. Patricia, programa la reunión para la próxima semana. Hoy salgo temprano. ¿Temprano, Fernando? Son las 4 de la tarde. Exacto. Andrés sale de la escuela a las 5 y prometí recogerlo. Patricia lo observó salir con una mezcla de incredulidad y alarma. En 20 años de sociedad, Fernando jamás había puesto nada por encima de una oportunidad de negocio. Ahora parecía haber encontrado algo que valía más que el dinero, y eso la aterrorizaba. Esa tarde, mientras esperaba a Andrés fuera del colegio privado, Fernando observó a otros padres en la misma situación. Algunos hablaban por teléfono, resolviendo crisis empresariales desde sus autos de lujo. Otros revisaban emails con la urgencia de adictos a la adrenalina corporativa. Él había sido parte de esa tribu durante años, pero ahora se sentía como un antropólogo estudiando una cultura que ya no comprendía completamente. Andrés apareció entre el grupo de estudiantes con una expresión de sorpresa genuina. «Papá, ¿qué haces aquí? Pensé que podríamos pasar por la casa de Mariana. Quería agradecer personalmente a doña Carmen por el consejo del té». «¿En serio?». Los ojos de Andrés se iluminaron con una alegría que Fernando no había visto en meses. «¿Podemos llevarles algo?». Mariana mencionó que a Valentina le encantan los chocolates. Fernando sonrió, dándose cuenta de que su hijo había estado manteniendo contacto con esa familia que los había acogido durante la tormenta. Lejos de molestarlo, la idea lo llenaba de una calidez inexplicable. «Claro, conozco una chocolatería francesa excelente». «No, papá», Andrés negó con la cabeza. «Mariana dice que los mejores regalos son los que vienen del corazón, no de la cartera. ¿Qué tal si paramos en el mercado y compramos ingredientes para hacer algo nosotros mismos?». Fernando Aguilar, CEO de una corporación multimillonaria, se encontró una hora después en un mercado popular, eligiendo chiles para preparar mole bajo la tutela paciente de su hijo adolescente, quien había aprendido la receta de Mariana durante sus conversaciones telefónicas. Mientras regateaba el precio de los chiles con una vendedora que lo miraba con diversión, Fernando se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado en su vida. Ya no estaba simplemente existiendo, estaba viviendo, y por primera vez desde la muerte de Elena, eso no lo aterrorizaba. La semilla de una nueva vida había sido plantada, pero Fernando aún no sabía que algunas semillas germinan en terrenos peligrosos, y que Patricia Mendoza había comenzado a planear cómo arrancar de raíz cualquier cosa que amenazara el mundo que habían construido juntos. El restaurante Le Bernardin era un templo de cristal y mármol, donde cada cubierto costaba más que el salario semanal de Mariana. Fernando había elegido ese lugar con la mejor de las intenciones, queriendo honrar a la familia que había abierto su hogar cuando él más lo necesitaba. Pero mientras observaba a Mariana ajustarse nerviosamente el único vestido elegante que poseía, se dio cuenta de su error monumental. «¿Está seguro de que este es el lugar correcto, señor Aguilar?», susurró Mariana, sus ojos recorriendo los candelabros de cristal que colgaban como lágrimas congeladas del techo abovedado. Valentina se había pegado a la pierna de su madre como una lapa, intimidada por los meseros que se movían como bailarines de ballet en una coreografía silenciosa de servilismo perfecto. Doña Carmen, a pesar de su dignidad natural, parecía una reina destronada en su silla de ruedas prestada, observando el despliegue de lujo con la sabiduría de quien conoce la diferencia entre precio y valor. «Por favor, pónganse cómodas», insistió Fernando, pero sus palabras sonaban huecas incluso para él mismo. Quería agradecerles por... «Fernando, qué sorpresa tan interesante». La voz de Patricia Mendoza cortó el aire como un cuchillo de plata. Apareció junto a su mesa acompañada de 3 hombres trajeados que Fernando reconoció como inversores importantes de Hong Kong. Su sonrisa era perfecta, calculada al milímetro para transmitir cordialidad,
mientras sus ojos evaluaban la situación con la precisión de un escáner. «Patricia». Fernando se puso de pie, sintiéndose atrapado entre dos mundos que jamás debieron chocar. «Te presento a Mariana Torres y su familia». «Ah, por supuesto». Patricia extendió una mano enguantada hacia Mariana, quien la estrechó con la firmeza de quien ha trabajado con las manos toda su vida. «Mariana, ¿no eres tú quien se encarga de la limpieza en nuestras oficinas?» El silencio que siguió fue tan denso que parecía sólido. Valentina alzó la vista hacia su madre, confundida por la tensión súbita que había llenado el ambiente como humo tóxico. Doña Carmen enderezó los hombros con una dignidad que ningún título nobiliario podría igualar. «¿Soy responsable del mantenimiento? Sí», respondió Mariana sin bajar la mirada. «Es un trabajo honesto del que me siento orgullosa. Por supuesto, todos los trabajos son nobles», exclamó Patricia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Fernando siempre ha sido muy caritativo con sus empleados. La palabra caritativo cayó sobre la mesa como una gota de ácido. Fernando sintió cómo Mariana se tensaba, cómo doña Carmen cerraba los puños artríticos, cómo Valentina se encogía aún más contra su madre. «No es caridad», intervino Fernando, su voz más firme de lo que se sentía. «Es gratitud». «¡Qué bonito!». Patricia se dirigió a los inversores en inglés. «Fernando is showing his social consciousness. Very modern, don't you think?» Los hombres sonrieron con esa superioridad condescendiente reservada para quienes confunden dinero con clase. Uno de ellos murmuró algo en cantonés que hizo reír a los demás. Y aunque Mariana no entendía el idioma, el tono universal del desprecio era inconfundible. Valentina, que había estado jugando con su servilleta de lino, accidentalmente tiró su vaso de jugo de naranja. El líquido se extendió por la mesa como una mancha de vergüenza líquida, empapando el mantel inmaculado y salpicando su vestido. «¡Ay, no!», exclamó la niña, y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Perdón, perdón». Inmediatamente, 3 meseros aparecieron como buitres elegantes limpiando el desastre con una eficiencia que hacía que el accidente pareciera un crimen contra la decoración. Patricia observaba la escena con una expresión que mezclaba diversión cruel con satisfacción. «No te preocupes, mi amor». Mariana acarició el cabello de Valentina, pero Fernando pudo ver las lágrimas de humillación que luchaba por contener. «Son solo accidentes. Tal vez sería mejor», comenzó a sugerir Patricia. «Nos vamos», anunció Mariana poniéndose de pie con una dignidad que hizo que toda la elegancia del restaurante pareciera artificial por comparación. «Gracias por la invitación, señor Aguilar, pero este no es nuestro lugar». «Mariana, espera». Fernando se levantó, pero ella ya estaba ayudando a doña Carmen a incorporarse. «No, señor Aguilar, usted es muy amable, pero nosotras sabemos quiénes somos y dónde pertenecemos. No necesitamos este tipo de gentileza». La forma en que pronunció gentileza contenía universos de dignidad herida y decepción. Valentina siguió a su madre y abuela hacia la salida, pero antes de irse, se volvió hacia Fernando con sus ojos oscuros, llenos de una tristeza que parecía demasiado madura para su edad. «¿Ya no vamos a ser amigos?», preguntó con una vocecita quebrada. Fernando se arrodilló hasta quedar a su altura, sin importarle que su traje de diseñador tocara el suelo del restaurante. «Siempre vamos a ser amigos». Valentina siempre, pero mientras las veía alejarse, Mariana empujando la silla de ruedas de doña Carmen con Valentina, caminando a su lado como una pequeña procesión de dignidad herida, Fernando supo que había cometido un error imperdonable. Había tratado de elevarlas a su mundo, cuando debería haber entendido que ellas ya habitaban en un lugar más alto, el reino de la autenticidad, donde el valor de una persona no se medía en cifras bancarias. Patricia se acercó por detrás, poniendo una mano posesiva en su hombro. «Ay, Fernando, a veces tu buen corazón te mete en problemas, pero no te preocupes, estas situaciones se olvidan rápido». Fernando se volvió hacia ella, viendo por primera vez la frialdad calculada que siempre había estado ahí, oculta bajo capas de sofisticación y conveniencia mutua. «No», dijo con una claridad que lo sorprendió a él mismo. «Esto no se va a olvidar, y tampoco lo voy a permitir». El lunes siguiente, la oficina se había transformado en un campo de batalla silencioso, donde las miradas hablaban más que las palabras. Mariana había regresado a su uniforme de trabajo como quien se pone una armadura, manteniendo una distancia profesional que cortaba como cristal roto
Cada vez que Fernando intentaba acercarse, «Buenos días, señor Aguilar», respondía con la cortesía helada de quien ha aprendido a proteger su corazón detrás de protocolos laborales. Fernando se sentía como un idiota millonario, y por primera vez en su vida, esa descripción le dolía más que cualquier pérdida financiera. Había perdido algo infinitamente más valioso que dinero. Había perdido la confianza de la única persona que lo había visto como algo más que una cuenta bancaria con patas. «Mariana, sobre el restaurante, necesito explicarte». «No hay nada que explicar». «Señor Aguilar», lo interrumpió sin levantar la vista de los documentos que organizaba con precisión militar. Cada quien en su lugar como debe ser, las palabras como debe ser, resonaron en la oficina como un epitafio para algo hermoso que había muerto antes de nacer completamente. Andrés notó el cambio inmediatamente cuando llegó a casa esa tarde. Su padre estaba sentado en el sofá de cuero italiano, mirando por la ventana con la expresión de alguien que había perdido algo importante y no sabía cómo recuperarlo. «¿Qué pasó con Mariana?», preguntó directamente, porque los adolescentes tienen el don de ir directo al corazón de los problemas. Fernando suspiró, sintiéndose más pequeño que su hijo de 15 años. «Metí la pata, Andrés. Traté de hacer algo bonito y terminé lastimándola. La llevaste a uno de esos restaurantes snobs donde te cobran por el aire que respiras». La precisión de la observación hizo que Fernando sonriera a pesar de todo. «¿Cómo lo supiste?» «Porque te conozco, papá. Crees que todo se arregla con dinero. Pero Mariana no es así. Ella valora otras cosas». «¿Cómo qué?». Andrés se sentó junto a su padre y por primera vez en años parecían dos hombres teniendo una conversación real en lugar de un CEO dando instrucciones a su heredero. «Como el tiempo que pasaste con nosotros esa noche de tormenta, como preguntar por doña Carmen sin querer nada a cambio, como reírte de verdad cuando Valentina te enseñó sus dibujos. Mariana valora la sinceridad, papá, y llevarla a un lugar donde se sintiera como un animal de zoológico fue lo opuesto a eso». Fernando cerró los ojos, sintiendo el peso de su torpeza como una losa sobre el pecho. «¿Crees que me perdone? No lo sé, pero sé que si no lo intentas, vas a quedarte aquí lamentándote para siempre. Y honestamente, papá, eres menos insoportable cuando ella está cerca». Mientras tanto, Patricia Mendoza orquestaba su ofensiva con la precisión de un general de guerra. Los eventos sociales se sucedían uno tras otro como balas de cañón envueltas en seda y champán francés. Cada cena benéfica, cada cóctel empresarial, cada inauguración de galería se convertía en una oportunidad para presentar a Fernando con mujeres apropiadas de su círculo social. «Mira a Sofía Castellanos», susurraba durante una gala en el Museo de Antropología. «Heredera de 3 generaciones de banqueros, educada en la Sorbona, habla 4 idiomas. Perfecta para ti». Fernando observaba a la mujer en cuestión, hermosa, elegante, intelectualmente estimulante, todo lo que un hombre en su posición debería desear, pero cuando la miraba, no sentía nada. Era como contemplar una obra de arte valiosa detrás de un cristal, admirable, pero incapaz de tocarlo donde realmente importaba. «Patricia, ¿alguna vez te has enamorado?», preguntó de repente. La pregunta la tomó por sorpresa, y por un microsegundo, algo vulnerable cruzó por sus ojos antes de que la máscara social volviera a su lugar. «El amor es un lujo que no podemos permitirnos, Fernando. Tenemos responsabilidades, legados que proteger. No podemos arriesgar todo lo que hemos construido por impulsos emocionales. ¿Y si lo que hemos construido no vale la pena protegerlo?». Patricia sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Qué quieres decir? Mira a nuestro alrededor, Patricia. Estamos rodeados de la gente más exitosa de México. Pero, ¿has visto una sola sonrisa genuina esta noche? ¿Has escuchado una sola conversación que no sea sobre dinero, poder o estatus? Fernando, estás hablando como un ¿qué? Como un ser humano». Patricia lo estudió con una mezcla de frustración y algo que se parecía peligrosamente al pánico. Había trabajado durante años para moldear a Fernando según su visión, para crear el imperio perfecto, donde ambos reinarían con poder absoluto. Ver cómo todo eso se desmoronaba por una empleada doméstica la llenaba de una rabia que luchaba por controlar. «Muy bien», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Si eso es lo que quieres, no voy a detenerte, pero cuando te des cuenta de tu error, estaré aquí para ayudarte a recoger los pedazos». Fernando asintió, pero algo en el tono de Patricia le erizó la piel.
Conocía esa sonrisa. La había visto cuando liquidaban competidores empresariales o cuando cerraban tratos que dejaban a otros en bancarrota. Era la sonrisa de alguien que ya había tomado una decisión, y esa decisión rara vez era benevolente. Esa noche, mientras regresaba a su penthouse vacío, Fernando tomó una decisión que cambiaría el curso de todo. Al día siguiente, iría a la casa de Mariana, no como el CEO millonario tratando de impresionar, sino como el hombre que había encontrado un hogar en su simplicidad. Iría a disculparse, a pedirle una segunda oportunidad, a arriesgar su orgullo por algo que valía infinitamente más que su reputación. Lo que no sabía era que Patricia ya había comenzado a tejer una red de mentiras y manipulaciones que amenazaba con destruir no solo su oportunidad de felicidad, sino la vida misma de la mujer que había despertado su corazón dormido. El destino, ese arquitecto invisible de los encuentros humanos, se preparaba para desatar una tormenta que haría parecer la lluvia de aquella primera noche como una simple llovizna. El salón de gala del Hotel Four Seasons brillaba como un joyero gigante, donde los diamantes más preciados eran los invitados que se movían entre copas de cristal y conversaciones susurradas. Fernando se encontraba atrapado en una jaula dorada de sonrisas falsas y adulaciones calculadas, cada segundo alejándolo más del mundo real, donde había encontrado algo parecido a la felicidad. «El evento está siendo un éxito rotundo», murmuró Patricia, deslizándose a su lado como una serpiente envuelta en seda negra. «Los Herrera han donado 2 millones para la fundación». Fernando apenas prestaba atención. Sus ojos recorrían la multitud de rostros familiares, todos parte de un teatro social donde cada gesto estaba ensayado y cada emoción medida por su utilidad. Era como vivir en una película donde había olvidado sus líneas y donde el guión le resultaba cada vez más absurdo. «Fernando», Patricia tocó su brazo con la insistencia de quien reclama atención. «Los inversionistas de Shanghái quieren conocerte. Este podría ser el contrato que catapulte la empresa a nivel internacional. ¿Sabes qué, Patricia?». Fernando se volvió hacia ella con una expresión que no había visto antes. «Estoy cansado de catapultar cosas. Estoy cansado de conquistar mercados y destruir competencias. ¿Para qué? ¿Para tener más dinero que no puedo gastarme en una vida que no estoy viviendo?». Patricia sintió una alarma silenciosa activarse en su interior. Este no era el Fernando que conocía, el hombre calculador que había construido un imperio con la frialdad de un arquitecto de acero. Este era alguien peligrosamente cercano a la humanidad, y eso amenazaba todo lo que habían construido juntos. «Fernando, creo que necesitas sentarte. Has estado bajo mucho estrés últimamente». «¿Estrés?». Fernando rió, pero no había humor en el sonido. «No, Patricia. Por primera vez en años no me siento estresado. Me siento despierto». La conversación fue interrumpida por la llegada de Victoria Sandoval, una periodista de investigación cuya sonrisa afilada sugería que portaba información explosiva. Patricia la conocía de vista. Era el tipo de mujer que convertía secretos en titulares y rumores en escándalos públicos. «Fernando Aguilar». Victoria extendió una mano perfectamente manicurada. «Necesitamos hablar». «¿Sobre qué?». «Sobre Mariana Torres, y más específicamente sobre Julián Herrera». El nombre cayó sobre Fernando como un yunque. Julián Herrera había sido su rival más feroz en el mundo empresarial, un hombre cuya inteligencia igualaba su ambición y cuya desaparición súbita había dejado muchas preguntas sin responder. El proyecto inmobiliario que habían disputado años atrás había terminado en escándalo, acusaciones de fraude y la misteriosa fuga de Julián del país. «¿Qué tiene que ver Julián Herrera con Mariana?», preguntó Fernando, pero su voz sonaba extraña, como si ya temiera la respuesta. Victoria sonrió con la satisfacción de un depredador que ha identificado la yugular de su presa. «¿No te lo ha contado? Julián Herrera es el padre de Valentina Torres. Tu querida empleada doméstica estuvo viviendo con tu mayor enemigo empresarial». El mundo se detuvo. Los sonidos del salón se convirtieron en un zumbido distante. Las luces parecían oscilar, y Fernando sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones con una bomba de aire. «Eso es imposible. Tengo las pruebas». Victoria sacó un sobre de su cartera de mano. «Certificado de nacimiento de Valentina Torres, padre Julián Herrera Mendoza. También tengo fotografías de Mariana y Julián juntos, tomadas poco antes de que él desapareciera». Patricia observaba la escena con una satisfacción apenas disimulada.
Había pagado una fortuna por esa información, había movido contactos en registros civiles y contratado investigadores privados, todo para llegar a este momento, donde podía recuperar a Fernando de las garras de una amenaza que jamás debió existir. ¿Crees que es coincidencia que una empleada doméstica, expareja del hombre que casi te arruina, termine trabajando en tu empresa?, susurró Victoria venenosa. ¿Crees que su interés en ti y tu hijo es genuino? Fernando estudió las fotografías con manos temblorosas. Ahí estaba Mariana, más joven, sonriendo junto a un hombre que reconoció inmediatamente, a pesar de los años transcurridos, Julián Herrera, el fantasma de su pasado empresarial. El único hombre que había logrado hacerlo dudar de sus propias decisiones. Fernando, tienes que entender, comenzó Patricia, pero su voz sonaba cargada de una preocupación que no llegaba a sus ojos. Entender que todo ha sido mentira, que me he enamorado de la mujer que compartía la cama de mi enemigo, que probablemente todo esto ha sido un plan elaborado de venganza. No sabemos si... Claro que lo sabemos, estalló Fernando, su voz cortando el murmullo elegante del salón. ¿Qué otras explicaciones hay? ¿Casualidad? ¿Destino? Victoria recogió las fotografías con la delicadeza de quien maneja explosivos. Hay más, Fernando. Julián Herrera no desapareció completamente. Mis fuentes indican que ha regresado a México, discretamente, pero ha regresado. El golpe final. Fernando sintió como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. No solo había sido engañado, sino que el arquitecto de ese engaño podría estar observando desde las sombras, riéndose de cómo había logrado infiltrar su vida más íntima. Tengo que irme, anunció, dirigiéndose hacia la salida con pasos que se volvían más rápidos a cada metro. Fernando, espera. Patricia lo siguió, pero él ya había desaparecido entre la multitud de invitados que se apartaban a su paso como el Mar Rojo. Esa noche, mientras conducía por las calles de la Ciudad de México con una velocidad peligrosa, Fernando sentía cómo todo lo que había comenzado a creer sobre el amor, la redención y las segundas oportunidades se desmoronaba como un castillo de naipes en una tormenta. Mañana confrontaría a Mariana, mañana exigiría respuestas, mañana descubriría si la mujer que había despertado su corazón dormido era un ángel de salvación o un demonio de venganza disfrazado de simplicidad y ternura materna. La confrontación ocurrió un martes gris, cuando las nubes bajas sobre la Ciudad de México parecían presagiar el final de algo hermoso. Fernando había llegado temprano a la oficina, esperando a Mariana como un cazador acecha a su presa, con las fotografías ardiendo en el bolsillo interior de su saco, como evidencia de una traición que no podía comprender. «Necesitamos hablar», anunció cuando la vio entrar, su voz cortando el aire matutino como un cuchillo. Mariana alzó la vista, sorprendida por el tono áspero. Durante semanas había mantenido la distancia profesional, pero algo en los ojos de Fernando esa mañana la alarmó. Era la mirada de un hombre que había perdido la fe en todo lo que creía verdadero. «Por supuesto, señor Aguilar. ¿En qué puedo ayudarlo?» Fernando sacó las fotografías y las colocó sobre el escritorio como cartas en un juego de póker mortal. «¿Puedes explicarme esto?» Mariana se acercó, y al ver las imágenes, su rostro se transformó. No era culpabilidad lo que Fernando vio, sino dolor puro, el tipo de herida que se abre cuando el pasado regresa a cobrar deudas emocionales que creías saldadas. «¿Dónde conseguiste esto?», susurró tomando una fotografía donde aparecía sonriendo junto a Julián en lo que parecía una feria del pueblo. «Eso no importa. Lo que importa es que me hayas mentido». «Nunca te mentí. Por omisión», estalló Fernando. «Julián Herrera es el padre de Valentina, mi mayor rival empresarial, el hombre que casi me arruina, y tú nunca pensaste que era relevante mencionarlo». Mariana se irguió, y Fernando vio aparecer la misma dignidad que había mostrado en el restaurante, pero esta vez mezclada con una tristeza que parecía venir desde lo más profundo de su alma. «¿Relevante para qué, señor Aguilar? ¿Para mi trabajo limpiando oficinas? ¿Para cuidar de mi familia? ¿O para justificar por qué un hombre rico se sintió atraído hacia una mujer pobre? Relevante porque podría haber sido una farsa desde el principio». «¿Una farsa?». La voz de Mariana se quebró ligeramente. «¿Crees que planeé que tu hijo tuviera una crisis de ansiedad? ¿Crees que manipulé una tormenta para que llegaras a mi casa? ¿Crees que entrené a mi hija de 8 años para que te conquistara con sus dibujos?» Fernando la estudió,
buscando signos de engaño en sus ojos, pero solo encontró el dolor crudo de alguien que acaba de ser acusada de los peores motivos posibles. No sé qué creer, entonces te lo voy a explicar una sola vez. Mariana se sentó como si el peso de los recuerdos la obligara a buscar apoyo. Conocí a Julián cuando tenía 20 años. Era carismático, ambicioso, me prometió un futuro brillante. Cuando me embaracé de Valentina le conté llena de ilusiones. Su respuesta fue darme dinero para un aborto y desaparecer de mi vida. Fernando sintió algo moverse en su pecho, una fisura en la armadura de desconfianza que había construido durante la noche. Nunca supe de sus negocios contigo hasta ahora. Para mí, Julián Herrera murió el día que abandonó a su hija, el hombre que tú conoces como rival empresarial. Yo lo conocí como el cobarde que huyó de sus responsabilidades, pero Fernando luchaba contra la lógica aplastante de sus palabras. Pero nada. Mariana se puso de pie, recogiendo sus cosas con movimientos precisos. Has decidido creer lo peor de mí, señor Aguilar, y tienes derecho a hacerlo, pero no voy a quedarme aquí para ser juzgada por pecados que no cometí. Mariana, espera. No, esta vez no. Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos que luchaba por no derramar. Renuncio a mi trabajo. No quiero que mi presencia le cause más confusión o dolor. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido que resonó como un disparo. Fernando se quedó solo en la oficina, rodeado de fotografías que ahora parecían acusarlo a él más que a ella. Los días siguientes se convirtieron en un descenso al infierno personal. Andrés, al enterarse de lo ocurrido, entró en una rebelión total que hizo que sus crisis de ansiedad anteriores parecieran berrinches menores. «Eres un idiota», le gritó a su padre durante una cena tensa. «Mariana nos ayudó cuando más lo necesitábamos y tú la trataste como a una criminal. Andrés, no entiendes la situación». «Entiendo perfectamente. Entiendo que Patricia te llenó la cabeza de veneno y tú fuiste demasiado cobarde para defender a alguien que de verdad te importa». Fernando observó a su hijo levantarse de la mesa y dirigirse a su habitación, dejándolo solo con el eco de verdades que dolían más que cualquier acusación falsa. Mientras tanto, en la casa de las paredes azul turquesa, Mariana enfrentaba sus propias batallas. Sin trabajo, el dinero se agotaba rápidamente. Doña Carmen había empeorado, necesitando medicamentos que no podían costear. Valentina, sin entender completamente lo que había pasado, preguntaba constantemente por Fernando y Andrés. «Ya no vamos a ver al señor triste», insistía, abrazando el dibujo que había hecho de todos juntos durante aquella tarde perfecta que ahora parecía un sueño. «No, mi amor, a veces las personas se van de nuestras vidas y tenemos que aprender a estar bien sin ellas». Pero doña Carmen, con la sabiduría que dan los años y el sufrimiento, observaba a su hija con preocupación. Conocía los síntomas del corazón roto. Había visto cómo Mariana luchaba contra lágrimas que creía que nadie notaba. «Mija», le dijo una tarde, mientras Mariana preparaba un té que ya no podían permitirse, «hay dolores que solo se curan con perdón, y a veces hay que perdonar a quien nos ama mal antes de que sea demasiado tarde». Mariana no respondió, pero esa noche, mientras velaba el sueño de Valentina, se preguntó si Fernando habría actuado por miedo más que por malicia, si detrás de sus acusaciones no había estado el terror de un hombre que había aprendido a desconfiar del amor porque había perdido demasiado. La respuesta llegaría más pronto de lo que imaginaba, de la manera más inesperada posible, cuando el pasado que había tratado de enterrar tocaría a su puerta exigiendo explicaciones que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. El timbre de la casa sonó como un presagio en la tarde dorada de jueves. Mariana, que estaba preparando agua de Jamaica con el último piloncillo que les quedaba, sintió un escalofrío inexplicable recorrer su espina dorsal. Valentina corrió hacia la puerta con la energía incansable de sus 8 años, pero se detuvo en seco al ver quién esperaba del otro lado. «¡Mami!», gritó con una voz que mezclaba confusión y alarma. «Es Andrés, y está llorando». Mariana secó sus manos en el delantal y corrió hacia la entrada. Encontró al hijo de Fernando en el portal, con el uniforme del colegio arrugado, los ojos hinchados por las lágrimas, y una desesperación en el rostro que la alarmó inmediatamente. «Andrés, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste hasta acá?» «Me escapé de la escuela», confesó entre sollozos. «Tomé 3 peceros y un taxi con el dinero de mi almuerzo». «Mariana, tienes que perdonar a mi papá».
No puede seguir así, está destruido. Antes de que Mariana pudiera responder, una sombra se proyectó sobre la entrada. Un hombre de complexión atlética, con canas prematuras en las sienes y ojos que habían visto demasiado mundo, se acercaba por la calle empedrada. Mariana sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Julián Herrera caminaba hacia su casa después de 9 años de ausencia, como si el tiempo hubiera sido apenas un suspiro en su vida. Mariana. Su voz seguía siendo la misma que había susurrado promesas rotas en su oído joven. Necesitamos hablar. Andrés se volvió hacia el recién llegado con curiosidad, sin saber que estaba observando al hombre cuya existencia había detonado la crisis que separó a su padre de la única mujer que había logrado devolverle la sonrisa. ¿Quién es él?, preguntó Andrés limpiándose las lágrimas con la manga. Mariana cerró los ojos un momento, sintiendo cómo el pasado y el presente colisionaban en su pequeño portal como 2 trenes descontrolados. Kesm es el papá de Valentina. La sala de la casa se había transformado en un tribunal emocional, donde cada palabra tenía el poder de construir o destruir vidas. Julián se había sentado en el borde del sofá, con la humildad de quien sabe que no tiene derecho a ponerse cómodo. Andrés permanecía junto a Mariana, protectoramente, como un pequeño guardián que había decidido que ella necesitaba su lealtad. Valentina observaba a Julián con la curiosidad intensa de una niña que finalmente ve materializarse al fantasma de sus preguntas nocturnas. Doña Carmen tejía en silencio, pero sus ojos no se apartaban del hombre que había destrozado el corazón de su hija años atrás. Primero, comenzó Julián con una voz quebrada por el peso de los remordimientos, vengo a pedirte perdón, Mariana, por todo, por abandonarte, por ser un cobarde, por permitir que Patricia Mendoza destruyera lo que teníamos. ¿Patricia? Andrés se enderezó como un resorte. ¿Patricia Mendoza, la socia de mi papá? Julián asintió, y en sus ojos se encendió algo que se parecía a la venganza fría. Patricia ha sido la arquitecta de mucho dolor. Muchacho, incluido el de tu padre. Mariana sintió como el mundo se reordenaba a su alrededor. ¿Qué tiene que ver Patricia con nosotros? Todo. Julián sacó una carpeta de Manila que había estado cargando. He pasado los últimos 9 años investigando, reuniendo pruebas, tratando de limpiar mi nombre. Patricia no solo orquestó mi caída empresarial, sino que manipuló mi relación contigo. Eso es imposible. ¿Recuerdas cuando comenzaste a recibir esas cartas anónimas? Julián la miró con intensidad. Las que decían que yo tenía otras mujeres, que me iba a casar con alguien de mi nivel social. Mariana palideció. Esas cartas habían sido puñales envenenados que llegaban cada semana durante su embarazo, destruyendo lentamente su confianza en el amor que creía compartir con Julián. Yo nunca escribí esas cartas. Fueron escritas por Patricia, o por alguien contratado por ella. Aquí están las pruebas. Mostró documentos que hicieron que las manos de Mariana temblaran. Ella sabía de tu embarazo antes que yo. Sabía que si tú y yo formábamos una familia, yo me alejaría de los negocios que compartía con Fernando. Necesitaba mantenerme enfocado en destruir a Fernando para tomar control de su empresa. Andrés se puso de pie, pálido como papel. Estás diciendo que Patricia separó a mi papá de Mariana a propósito. Exactamente. Tu padre nunca debió enterarse de mi conexión con Mariana de esa manera. Patricia filtró esa información específicamente para sembrar dudas, para hacer que Fernando creyera que era una conspiración. Mariana se hundió en su silla, sintiendo cómo años de dolor tomaban una nueva forma. Pero tú te fuiste, Julián. Recibiste una de esas cartas y nunca me buscaste para confirmar si era verdad, porque la carta que yo recibí no hablaba de otras mujeres. Julián bajó la cabeza con vergüenza. La carta que me enviaron tenía fotografías falsas tuyas con otro hombre, diciéndome que el bebé no era mío. ¿Qué me estabas usando para escapar de la pobreza? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía sólido. Valentina se acercó a su madre y tomó su mano, sin entender completamente lo que estaba escuchando, pero sintiendo que el mundo de los adultos estaba lleno de dolor innecesario. Tengo que llamar a mi papá, anunció Andrés sacando su teléfono. Tiene que saber esto. Espera, Julián lo detuvo. Hay algo más. Patricia no solo destruyó mi relación con Mariana, también fue responsable del fraude que me obligó a huir del país. Tengo pruebas de que falsificó documentos, sobornó funcionarios,
todo para eliminarme como competencia de Fernando y como obstáculo para sus planes. Mariana lo miró con una mezcla de compasión y dolor. ¿Por qué regresaste ahora? Porque me enteré de que Patricia estaba haciendo lo mismo contigo. Un contacto me dijo que había contratado investigadores para separarte de Fernando. No podía permitir que destruyera otra vida como destruyó la nuestra. Doña Carmen dejó de tejer y habló por primera vez desde que Julián había llegado. Los errores del pasado no se pueden deshacer. Mijo, pero se puede evitar que se repitan en el presente. Andrés ya estaba marcando el número de su padre. Papá, necesitas venir a casa de Mariana ahora mismo. No, no puedo explicártelo por teléfono. Solo ven, por favor. Mientras esperaban a Fernando, Julián se acercó a Valentina, quien lo observaba con una mezcla de curiosidad y cautela. Hola, Valentina. Soy tu papá biológico. Sé que no tengo derecho a ese título, porque no estuve aquí cuando me necesitaste, pero quiero que sepas que lamento cada día que perdí sin conocerte. Valentina lo estudió con la seriedad de una anciana en cuerpo de niña. ¿Vas a volver a irte? No, esta vez no. Esta vez voy a quedarme y voy a tratar de reparar todo el daño que causé. La llegada de Fernando 30 minutos después sería el momento que determinaría si las verdades reveladas podían sanar las heridas del pasado, o si algunas traiciones eran demasiado profundas para ser perdonadas. El Mercedes de Fernando se detuvo frente a la casa azul turquesa con un chirrido de frenos que resonó como un grito de ansiedad. Había conducido como un hombre poseído, con el corazón golpeando contra las costillas y 1000 escenarios catastróficos multiplicándose en su mente. Ver a Andrés parado en el portal, sano y salvo, le dio el primer momento de alivio en días. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Julián Herrera sentado en la sala de Mariana, el mundo se detuvo nuevamente. Tú, murmuró Fernando, con una mezcla de sorpresa y rabia ancestral. Hola. Fernando. Julián se puso de pie lentamente, con las manos visibles como gesto de paz. Sé que esto debe ser impactante, pero necesitas escuchar lo que tengo que decirte. Fernando miró alrededor de la sala, viendo a Andrés junto a Mariana, a Valentina abrazada a las piernas de su madre, a doña Carmen observando con la serenidad de quien ha visto muchas tormentas pasar. Era como una fotografía de todo lo que había perdido por su propia estupidez y desconfianza. Papá, Andrés se acercó. Antes de que digas algo, necesitas ver esto. Durante la siguiente hora, Fernando escuchó una historia que redefinió completamente su comprensión del pasado. Los documentos que Julián había reunido eran irrefutables. Correos electrónicos de Patricia coordinando la campaña de difamación, registros bancarios de pagos a investigadores privados, incluso grabaciones de conversaciones donde ella planificaba meticulosamente la destrucción de cualquier amenaza a su control sobre Fernando. Patricia no solo nos manipuló a nosotros, explicó Julián, ha estado jugando un juego largo, esperando el momento perfecto para tomar control total de tu empresa. Yo era un obstáculo porque mi relación con Mariana me habría alejado de los negocios. Mariana era una amenaza, porque despertó algo en ti que Patricia no podía controlar. Fernando se hundió en el sofá, sintiendo cómo 20 años de certezas se desmoronaban como castillos de arena. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque confiaste en la persona equivocada, respondió Mariana con gentileza, sentándose junto a él. Y porque es más fácil creer lo peor cuando ya has sufrido mucho. Fernando la miró viendo en sus ojos no resentimiento, sino una compasión que no merecía. Mariana, lo que te dije, cómo te traté. Actuaste con miedo, lo interrumpió. Yo lo entiendo. Perdiste a Elena, construiste muros para protegerte, y cuando algo bueno amenazó con derribar esos muros, preferiste creer que era una mentira antes que arriesgarte a sufrir otra vez. Pero te lastimé. Lastimé a Valentina, a doña Carmen, y ahora estás aquí. Intervino doña Carmen desde su mecedora. Los errores se pueden perdonar, mijo. Lo que no se puede perdonar es no aprender de ellos. Valentina se acercó tímidamente a Fernando. ¿Ya no estás enojado con nosotras? Fernando se arrodilló hasta quedar a su altura, con lágrimas que no intentaba ocultar. Nunca estuve enojado contigo. Pequeña, estaba enojado conmigo mismo, pero no sabía cómo admitirlo. Entonces podemos volver a ser una familia. La pregunta inocente hizo que todos los adultos intercambiaran miradas cargadas de posibilidades y esperanzas renovadas. 2 semanas después,
Patricia Mendoza se encontraba en una sala de juntas muy diferente, la de un juzgado, rodeada de abogados defensores que luchaban contra montañas de evidencia que Julián había acumulado meticulosamente. Los cargos incluían fraude corporativo, falsificación de documentos y conspiración para dañar reputaciones empresariales. Fernando testificó con la precisión de un cirujano, detallando años de manipulaciones que ahora veía con claridad cristalina. No había satisfacción en su voz, solo la tristeza de quien descubre que había estado bailando con una serpiente vestida de seda. ¿Por qué?, le preguntó a Patricia durante un receso, en el pasillo del juzgado. Ella lo miró con una mezcla de desprecio y algo que podría haber sido dolor. Porque lo merecía todo, Fernando. Los dos lo merecíamos. Construimos algo grande juntos. Y tú estabas dispuesto a tirarlo todo por una empleada doméstica. No era por una empleada doméstica, era por amor. El amor es un lujo que no podemos permitirnos en nuestro mundo. Ese es exactamente el problema, Patricia, que creíste que era nuestro mundo cuando en realidad era tu prisión. La nueva vida comenzó lentamente, como las plantas que crecen después de un incendio. Fernando vendió el penthouse y compró una casa en el mismo barrio donde vivía Mariana, lo suficientemente cerca para que Andrés y Valentina pudieran caminar entre ambos hogares libremente. Julián, verdadero a su palabra, se quedó en México, pero no como una amenaza, sino como el padre que Valentina merecía conocer. La relación entre él y Mariana se reconstruyó lentamente, no como antiguos amantes, sino como dos personas que habían aprendido a ser mejores padres de lo que habían sido pareja. La empresa de Fernando se transformó bajo nuevos principios. Estableció un fondo de becas para hijos de empleados. Implementó guarderías en las oficinas y por primera vez en su historia corporativa, las ganancias no eran el único indicador de éxito. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Mariana una tarde, mientras revisaban los planos de expansión que incluían centros comunitarios en barrios populares. Vas a ganar menos dinero. Voy a ganar algo mejor, respondió Fernando tomando su mano. Voy a ganar una vida que vale la pena vivir. Andrés floreció en el ambiente de familia extendida, desarrollando una relación protectora con Valentina que llenaba de orgullo a ambos padres. Sus crisis de ansiedad se volvieron episodios ocasionales en lugar de ataques constantes, especialmente después de que doña Carmen le enseñara técnicas de respiración mezcladas con historias ancestrales que calmaban su espíritu inquieto. La boda fue sencilla, celebrada en el jardín de la casa nueva, con flores del mercado y comida preparada por doña Carmen y las vecinas que habían adoptado a Fernando como parte de la comunidad. Valentina fungió como portaanillos, Andrés como padrino, y Julián, en un gesto de madurez que sorprendió a todos, acompañó a Mariana al altar. «Cuídala», le susurró a Fernando mientras ponía la mano de Mariana en la suya. «Pero no tanto que olvides cuidarte a ti mismo». Esa noche, mientras la fiesta continuaba en el jardín lleno de luces de colores y risas genuinas, Fernando y Mariana se escaparon a la cocina por un momento de paz. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó ella apoyándose en sus brazos. Fernando miró por la ventana hacia el jardín donde Andrés enseñaba a Valentina a bailar salsa, donde doña Carmen compartía historias con los invitados, donde Julián conversaba animadamente con antiguos empleados que habían descubierto que su exrival era, sorprendentemente, una persona decente, que había sido víctima de las mismas manipulaciones que ellos. «Me arrepiento de haber tardado tanto en entender que la riqueza real no se cuenta en números», respondió. «Pero no me arrepiento de ningún paso que me trajo hasta aquí, hasta ti, hasta nosotros». Afuera, los cohetes iluminaron el cielo de la Ciudad de México, y por primera vez en años, Fernando Aguilar sintió que su vida estaba completa, no por lo que había ganado, sino por lo que había aprendido a valorar. El amor que se construye día a día, la familia que se elige con el corazón, y la felicidad que no se compra con dinero, sino que se cultiva con paciencia, perdón y la valentía de creer que todos merecemos una segunda oportunidad.